hubo disputas, no solo en Argentina, en otros países también, hubo peleas, disputas sobre propuestas de país, proyectos de país. Como ya saben ustedes, San Martín y Bolívar tenían similitudes, pero también diferencias, porque San Martín era más bien, apoyaba las monarquías, y Bolivia tenía como modelo Estados Unidos. Bueno, después me hacen señas, se voy muy rápido. Después de todas las independencias, que ya vieron las consecuencias y todo lo demás, y las luchas entre los caudillos unitarios y federales en el caso de Argentina, y a nivel de los otros países de América Latina, se llamaban centralistas y federales. Lo pueden encontrar con esos dos nombres, ¿de acuerdo? Centralista, que tenían un proyecto de centralización, en el caso de Argentina, ya lo saben ustedes, en la capital, al lado del puerto, y federales, que se inspiraban, como el federalismo, por ejemplo, en Estados Unidos, que tenga su autonomía cada región. Esas fueron luchas largas, y esas luchas, entre otras causas, retrasaron la formación del Estado nacional. Repito, las luchas internas atrasaron la unificación, la formación del Estado-nación. Bueno, en el caso de Argentina, voy a tomar el caso de Argentina y después vemos en el resto de América Latina. En el caso de Argentina, el Estado-nación recién se consolidó en 1880. En 1880, porque por estos temas había mucha división, muchas luchas internas, proyectos de país diferentes, pero también se fue consolidando poco a poco, un sistema económico. Por lo tanto, este sistema económico contribuyó a la formación del Estado-nación. Repito nuevamente, o resumo. Para formar un Estado-nación, tenés como ingredientes indispensables los siguientes. Uno, tenés que tener el territorio, o sea, un territorio determinado, unificado. En este caso ya no había más luchas, en 1870, 1880 se acaban las luchas. Un territorio unificado, tenés que tener posesión efectiva del territorio. Segundo punto, posesión efectiva del territorio. Y Argentina lo logra cuando toma posesión del territorio de la manera siguiente. Por una parte, corriendo, empujando a las fronteras étnicas, entre paréntesis, corriendo a los pueblos originarios, a los indígenas, ejemplo, la Patagonia, ¿no es así? La campaña del desierto entre comillas, chicos, desierto entre comillas, la campaña del desierto de Roca se hizo justamente dominando, matando, en muchos casos también, los pueblos originarios. Por lo tanto, se tuvo en 1880
la posesión de todo el territorio, la posesión del territorio, corriendo a los indígenas, a los cuales, y esos territorios se los llamaba desierto. Entre paréntesis, desierto porque no estaba la civilización, entre comillas. Lo mismo pasó con otro tipo de fronteras étnicas que le llamaban de esa época, con el Chaco, por ejemplo, fueron corriendo a los indígenas y lo dominaron, o si no, se pudieron ellos se pudieron quedar en el impenetrable, por ejemplo. Quedar en el sentido, me explico mejor, quedar, refugiarse. ¿Visto? Bueno, también se determinaron las fronteras de nuestro país a través de guerras o de acuerdos. Con Chile se hizo un acuerdo de límites. Entonces ya teníamos dibujado, diseñado el territorio. Y luego hubo la guerra de la Triple Alianza con Paraguay, ¿no es así? Contra Paraguay, en la cual participaron Brasil, Argentina y Uruguay, y le tomamos territorio al Paraguay. No voy a extenderme más sobre este tema, pero teníamos un gobierno, ya en 1880 teníamos otro elemento para la formación del Estado-Nación, un gobierno, una constitución, que ustedes saben que en 1853 se dotó de una constitución argentina, y ya fue organizándose un sistema político. Este sistema político, avísenme por ahí si redundo, si repito lo que se habló la vez pasada. Este sistema político estaba basado en una oligarquía. O sea, era un sistema oligárquico liberal. Me explico. Oligarquía, gobierno de unos cuantos para todo el país. Gobierno de pocos para todo el país. Por lo tanto, esta oligarquía, el sistema político era conservador, elitista en el sentido, muy pocos participaban. Si estudiaron, si vieron un poco de la generación del 80, algo de eso se habla. O sea, era conservador. Desde el punto de vista económico, era liberal. Puede parecer contradictorio, pero no. Económicamente liberal, o sea, se abren las fronteras para que entren todos los productos de Inglaterra esencialmente, y en lo político, que pocos participen, ¿sí? No me quiero extender sobre esto, pero era un sistema de federal, voto cantado, etcétera, que todo esto cambiará con la Constitución, perdón, me equivoqué, no con la Constitución, sino todo esto cambiará con la ley Sáenz Peña de 1912. Sí, ahí me dijo algo Lucas, ya te leo en un ratito. Sí, exacto, sí. Pero era acá, Lucas, Coria, el gobierno era conservador en lo político, que quería mantener sus privilegios, y en lo económico, liberal. Bueno, por lo tanto, allí se va dando este sistema. Veamos
Luego, el sistema económico será el modelo agroexportador. Y le escribí MAE, modelo agroexportador. Un poquito a México antes de hablar del modelo económico. En México, por ejemplo, era un gobierno de pocos, de una minoría ilustrada, de una élite, y pocos participaban igualmente, ¿sí? Los pueblos originarios, todo eso, nunca participaron, en toda esa época me refiero. Por lo tanto, en México también participó del modelo agroexportador, ¿sí? México, Perú, Chile, Brasil, Argentina, etcétera. ¿Visto? El modelo agroexportador. Este modelo agroexportador me hace señas si me repito con lo que dijo el profesor el otro día. El modelo agroexportador es un modelo que está dirigido, presidido a nivel internacional por Gran Bretaña, Inglaterra. Gran Bretaña ya había llevado a cabo la revolución industrial. Gran Bretaña ya había hecho 2 revoluciones industriales. Entonces necesitaba a nivel internacional vendedores de materia prima barata, póngalo, vendedores de materia prima barata, y clientes, entre comillas, para que le compre sus productos. ¿Visto? Bueno, entonces nosotros representamos eso, proveedores de materias primas baratas, y a cambio le comprábamos los productos manufacturados. ¿Visto? Entonces, los productos manufacturados que producía Gran Bretaña en sus industrias. Es así como América Latina se inserta en ese modelo internacional. Era como una mundialización, no se lo llamaba así, era como una mundialización económica, ¿sí? Se llamaba División Internacional del Trabajo. O sea, cada uno tenía un rol, un papel, nosotros proveer de productos, de materias primas, y ellos nos vendían todo lo que era manufacturado. ¿No es así? Bueno, ese es nuestro rol. Les doy como ejemplo, ya que hablé de México. México vendía esencialmente minerales. ¿Y saben cómo era el sistema económico durante toda esa parte? Fines del siglo XIX, estamos fines del siglo XIX, y comienzo del siglo XX, acá también, pero en México eran especies de estancias o de grandes chacras en las cuales tenían peones. Y el patrón era como el dueño de todo, sería el equivalente de lo que era en un momento dado el caudillismo, ¿de acuerdo? Era el que proveía el trabajo, pero también le pagaba de una manera miserable a los peones, y les pagaba con vales. Acá también, ¿saben lo que es vale, no? Un papelito. Bueno, te pagaba 1.000 por decirte, y ese vale solamente era canjeable en el almacén, en la tienda del pueblo, que, entre paréntesis, era del dueño, ¿sí? Del dueño de la propiedad, de la hacienda. ¿Visto? Bueno, por lo tanto, siempre los trabajadores estaban
endeudados, les hacían la libreta, ponele, o les fiaban, y estaban siempre endeudados de tal manera que no podían irse. Por lo tanto, para resumir, era un sistema económico basado en la exportación de materias primas, pero en el interior del país era un sistema en el cual se mantenía sojuzgado, se mantenía dominados económicamente para a los trabajadores. ¿Visto? Bueno, también en México hubo, como acá también, un poco menos, pero hubo algunos inmigrantes, y allí también hubo, después se hablará de eso, un movimiento de intelectuales y en algunos casos de trabajadores anarquistas. Sobre todo había un movimiento de trabajadores anarquistas, perdón, de intelectuales anarquistas, punto aparte. Luego, a nivel de Perú, Perú exportaba sobre todo guano. Guano es, como ustedes entienden, el guano de pájaro, o sea, los desechos de pájaro. Guano, el guano de Perú era muy conocido, era utilizado como fertilizante. Era utilizado como fertilizante, por lo tanto era muy apreciado el guano del Perú, que estaba sobre todo en una isla ahí cerca de la costa, y se recogía eso y se exportaba, vivió mucho tiempo de eso. Brasil exportaba caucho. Brasil exportaba caucho, también comenzó a exportar azúcar, hacía rato que exportaba azúcar y café. Azúcar, café, caucho, ¿sí? Caucho o goma. Bueno, caucho es para hacer goma, no sé, las gomas de los autos, por decirte, no había autos, pero en fin, goma. Luego, ¿me entienden, chicos? ¿No? El caucho, caucho. Luego, por otra parte, Chile exportaba lo que exporta ahora, siempre exportó. ¿Qué exportaba Chile? ¿Qué saben que exporta Chile ustedes? ¿Qué conocen? Metales. ¿Eh? Metales. Sí, 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 Marisa, pero ¿qué tipo? Cobre. Chile siempre. ¿Estaño también? Cobre, no, cobre. Cobre. Es especialista en cobre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Chile exportaba cobre, entonces en ese sistema económico se insertaba exportando cobre. Luego, Argentina, vamos al caso de Argentina. Argentina se insertaba con la exportación de maíz, trigo. Al comienzo era solamente maíz, trigo, al comienzo era solamente cuero y carne salada. Al comienzo, ustedes no conocerán, pero el charqui es una carne salada y como el jamón crudo, chicos, que se mantenía sin frigoríficos, que no existían todavía, se lo exportaba la carne salada, ¿sí? Que después se hace salsa, guiso, etc. Bueno, al comienzo entonces Argentina, hasta que se crearon los frigoríficos, exportaba en general productos primarios, que seguimos en ese tema muchas veces, y sí, no es que le ponían sal antes de exportarlo solamente, Steven, sino que se lo hacía secar. Yo vi en el campo en algunos momentos, una vez nada más, que lo hacían secar un poco al sol con sal, ¿de acuerdo? Para que se haga una carne, como te digo, como el jamón crudo. En síntesis, también la lana. Ahí tenemos, fíjate, la lana. Argentina, una vez que
toma posesión de la Patagonia, cuando toma posesión de la Patagonia, vende las tierras de la Patagonia, o sea, la campaña del desierto, no quiero irme mucho por esos detalles, la campaña del desierto se pagó con la plata de los que compraban tierra, o sea, antes de tomar posesión de las tierras ya se vendían las tierras, ¿no es así? Entonces, muchos ingleses, suizos, otros, sobre todo ingleses, compraron tierras y con ese dinero se pagó la campaña del desierto, uno. Y dos, a los que fueron a la campaña del desierto allá en Patagonia, les pagaron con tierras en muchos casos. Por lo tanto, así comenzó a explotarse la oveja para obtener la lana. Entonces, otro producto que exportaba Argentina también era la lana. Esa lana iba directamente a las hilanderías de Gran Bretaña. No me acuerdo en estos momentos el lugar, es conocido. En síntesis, fíjense cómo vendíamos nosotros muy barata la lana, porque a las ovejas le sacaban la lana y se la mandaba sucia, porque la lana, etcétera, etcétera, se lava y ya es otro precio, ¿de acuerdo? La trabajada, la cardada y ya es otro precio, le haces un hilo y ya es otro precio. En síntesis, nosotros vendíamos muy barato porque no la lavábamos, no. Eso es un detalle que para que comprendan cómo eran nuestras exportaciones. Eran de materia prima, pero muy básico y a precios muy baratos. Allá, fíjense, hacían los hilos, que nosotros teníamos esa capacidad. No se olviden que en el interior, en el norte de Argentina, siempre se hicieron ponchos, siempre se hicieron hilandería y todo lo demás. En síntesis, se iba a hilanderías de Gran Bretaña, ahí hacían los hilos, trabajaban la lana y finalmente se hacía esa exportación. A cambio, nosotros y los otros países de América Latina comprábamos a Gran Bretaña y a otros países que eran los europeos, le comprábamos manufacturas. Entonces, volvemos a la formación del Estado-Nación. Volvemos a la formación del Estado-Nación. El Estado-Nación, por lo tanto, se consolida cuando tiene un sistema económico sólido. Uno. Dos, necesita, para consolidarse, también necesita tener una cierta cantidad de población. Por lo tanto, el caso de Argentina, que era un país con poca población, Argentina, que era un país con una población pequeña, era un país. Fíjese, Argentina en la época era mucho territorio, poca gente, para simplificarlo. Mucho territorio, poca gente, ¿sí? Todo esto vayan anotándolo, muchas cosas están en el manual, pero como yo siempre les dije acá con papel y lápiz y lo que uno da, los profesores sabemos lo que damos, entonces ahí incluimos alguna pregunta, ¿ves? Por lo tanto, papel y lápiz siempre, ¿eh? No es una película, cualquier cosa, si se aburre, le mando mi foto. Pobres chicos. Entonces, así se va dando la organización del Estado-Nación en Argentina. Y si se necesitaba población, ¿qué es lo que nosotros acudimos a qué? ¿Qué les parece a ustedes? Si teníamos mucha tierra y poca gente, ¿a dónde acudimos? Pedimos, trajimos inmigrantes, chicos, inmigrantes, a la inmigración, sí, sí. Ese es otro elemento que ayudó a la formación del Estado-Nación.
no se olviden, la inmigración. ¿Vieron todos los ingredientes que les fui dando como si fuese una torta? Bueno, ustedes se hacen la listita y es como una torta, no es torta, pero el Estado-Nación, ¿de acuerdo? El Estado-Nación, trajimos la inmigración. Entonces, luego hablaremos más adelante de los, o el profesor les hablará de la llegada de los anarquistas acá, cómo se formaron, los sindicatos en Argentina, etc. Pero vamos a la llegada de los inmigrantes. Es indispensable que lleguen los inmigrantes porque si queremos formar un país moderno, con una economía moderna, en lo económico me refiero, ¿no? Ya saben que en lo político era conservador. Ahí, como dice Cristina Paz, la mano de obra es un recurso. La mano de obra se la necesitaba para producir. Yo siempre digo 1 y 2, chicos, no es que en el libro esté 1, 2, 3, ¿eh? Yo digo así. 1, la mano de obra para producir, y luego aparte de la mano de obra para producir, se necesita también que consuman. Por lo tanto, tenés todo con la inmigración. ¿Visto? Bueno, tenés un todo y se te va organizando un sistema económico. Porque para que exista un Estado sustentable, necesitas eso. Estamos hablando de la formación del Estado-Nación, ¿no es así? Necesitas eso. Un Estado sustentable con una economía sustentable, o sea, tenés quien produzca y quien consuma. Los argentinos también, los criollos, yo soy de origen criollo, los criollos estábamos ahí para producir y para consumir también. Pero tenían algún plus los inmigrantes, se lo verá después, no quiero añadir tantas cosas. Vientos de agua, me dice Barbero. La serie Vientos de agua se puede ver cómo llegaron esos inmigrantes, cómo se insertaron. Muy bien, lo voy a agendar a ver si lo veo. Vientos de agua, no lo vi, chicos, pero como dicen que va a llover, vean eso, ¿ves? Vientos de agua. Acá tengo papel y lápiz, yo agendo. Está buena porque hace un paralelismo de cómo llegaron los inmigrantes y se insertaron en nuestra economía, y después es la migración del 2001-2002 a España y cómo no se podían insertar en la economía española. Y sí. Acá, muy bien, gracias por la información. Es que acá era una economía abierta, acogía, los recibía bien a los inmigrantes, más o menos bien, porque les habían prometido, ¿cómo se llama? Les habían prometido tierra y todo lo demás, no siempre se dio. Pero bueno, estudien, vean todo eso, es importante. El país tenía la necesidad, esa es la diferencia, mientras que, bueno, es diferente España, no me voy a ir por las ramas. Por lo tanto, se fueron insertando los inmigrantes y así se fue formando la sociedad. Para formar, yo les dije, el Estado-Nación, ¿se acuerdan? Es el Estado-Nación, que ahora le llamamos Estado, pero el Estado-Nación es como un sándwich. Tenés el Estado y la Nación, ¿de acuerdo? Es un todo. Chicos, les hablo de torta, de sándwich, bueno, espero que hayan comido. Por lo tanto, la nación es la que le da, al Estado y a la ciudadanía, le da coherencia. En eso la educación, la ley de educación de 1884, ley de educación obligatoria, ley 1420, le dio mucha coherencia. ¿Por qué? El objetivo, si ahí lo escribió Marisa, el objetivo de la educación era argentinizar y alfabetizar a los argentinos. La mayoría eran analfabetos y argentinizar a los hijos de inmigrantes. Y también
allí la nación es un grupo de personas, le defino, ¿no? Un grupo de personas que tienen una historia en común, un idioma en común, y ahí se fue creando la historia, San Martín y todo demás, ahí se fueron creando recién los manuales, una historia en común, un lenguaje en común, porque todavía se hablaban lenguas indígenas en muchos lugares. Yo soy del norte de Argentina y todavía tenemos resquicios de esos idiomas. Luego también, aparte, se argentinizaron los inmigrantes, como dije. Por otra parte, no solo se argentinizaron, también se fueron constituyendo los símbolos patrios. Todo eso forma la nación, ¿de acuerdo? No le anda bien a los chicos. ¿Me escuchan bien, chicos? No tengo mucha señal, parece. Sí, profe, se oye perfectamente. Te escucho y se ve perfecto, Estelita. Por una vuelta. Acá ya se va a terminar, colega, y ya te dejo porque voy a ir a otra clase, ¿sabes? Bueno, entonces traté de darle los ingredientes a ustedes. La escuela fue un ingrediente muy importante, pero también la creación del registro civil en 1884, creo, si no me equivoco, porque el Estado no tenía el registro civil, era la iglesia la que escribía a las personas, a los matrimonios, las personas que nacían, etc. Entonces, poco a poco, el Estado va teniendo las instituciones básicas, ¿de acuerdo? Luego se formará el ejército en 1900 globalmente para defender las fronteras. Todo eso son elementos para la formación de un Estado-nación. Chicos, no sé si hay temas que faltarán, colega, ¿no? Monroe, eso te lo voy a dejar para vos. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? ¿Estuviste en otra hora, no? ¿Cómo? ¿Estuviste en otra hora? No te vi. No, recién entré. ¿No son las 2:30? ¿Qué son? 3:30. 3 menos 20. Por eso, los primeros 40 minutos hiciste. Está bien. Y sí, se habló Estela. ¿Estuvo Estela recién? La dejaste. Sí, obviamente. Desde el presente Estela, está bien. No, yo solamente era para el tema de que quede bien claro que vamos a hacer, va a haber 2 comisiones para el parcial el 21 de septiembre. Profe, Después, sí. aún no mandaron los formularios de todas formas para decir si nos presentamos o no. Calculo que ya lo mandarán. Sí, supongo que sí, así me había dicho el titular. Igual lo voy a refrendar, y si no nosotros, porque en la otra materia que doy en tercer año, o sea, nosotros mismos, los profesores mismos decidimos cuántas aulas vamos a tener con la cantidad de alumnos, ¿no? Así que acá el titular me había dicho que les iban a mandar un formulario para saber por la cantidad de alumnos que son. Pero si no, ya en esta semana, ¿no?, lo decidimos para que el 21, ya por lo menos una semana antes del 21, ustedes lo tengan claro, ¿no? Ya hablé esta semana con el titular, o sea, lo que se confirma es que es presencial, ¿no? En este caso nosotros tenemos el horario de 2 a 5, por lo cual a esta hora entre 2 y 3:30 tenemos una sola comisión, y después de 4 menos cuarto, 4 menos 20 a 5 son 2 comisiones. Entonces vamos a ver cómo vamos a variar esto. Si hacemos que las 3 comisiones, si es posible, si la facultad nos da 3 aulas, ¿no? Porque nosotros acá somos, ¿cuántos? Leonardo, ¿te acordás? Ya me olvidé. Entre todas las comisiones, sé que en una tengo 204, en la otra tengo 133, en la otra tengo 256, así que ahora me olvidé de ustedes, tendrían que ser 60, 180 más o menos, ¿no? Sí, nos lleva a 200.
Sí, los miércoles. por eso. Entonces, quizás lo mejor podría ser que tomemos el parcial 2 comisiones, ¿no? Directamente a las 2. De 2 a 3. Porque el examen no puede durar más de 1 hora. Así que, porque después hay que esperar unos minutos y después recién, 15 minutos, 20 minutos después, porque es entre que salen los alumnos, que tienen que salir de la facultad directamente, y entren los otros alumnos, ¿no? Porque no es que los esperen en el bar, porque si no, no tendría sentido esto. Así que esto es lo que estoy hablando con Pedro, a ver si tomamos 2 primero en la primera hora, ¿no? Y así ya los dejamos libres, y después una sola comisión en la segunda. Él iba a pedir, creo que 3 aulas de 60. ¿Perdón, Rocío? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Por favor. Yo en la clase pasada había entrado un poco más tarde cuando explicaron que iba a ser presencial, entonces mandé un mail al departamento de alumnos y a la Sí. universidad preguntando si eran presenciales y si era obligatorio que sea presencial. Me dijeron Sí. que todavía no tenían, no sabían, esto fue la semana pasada igualmente, que todavía no sabían si iba a ser presencial o no, pero que les mande otro mail esta semana. ¿Por qué? Porque yo les pregunté si era obligatorio para las personas que tenemos alguna patología de ir, Sí. o sea, a mí yo soy asmática y la verdad que no tengo contacto con nadie y no quisiera porque no sé cómo va a ser, la verdad que no sé, desconozco, es mi primer año en la facultad y no sé, pero calculo que no vamos a hacer grupos de a 10 si somos 200 personas. No sé si van a llenar todo un aula con 50, 100 personas, la verdad que no sé cómo será, cómo se organizará, pero también quisiera saber si está la opción de ir a hacer el examen presencial o hacerlo virtual, aunque sea, no sé, oral o como sea. Mira, nosotros por ahora, yo te digo lo que a mí me transmitió el titular, que es lo que sabemos. La facultad ha preparado aulas de 30, 40, 50 y 60 alumnos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, también, y de acuerdo a la cantidad, nosotros presentamos el cronograma que ustedes tienen para el día de los exámenes, y eso lo vio Secretaría Académica, ¿no? Y a partir de ahí ya se había tomado la decisión de que los exámenes eran presenciales, ¿no? Bien, en este caso, o sea, quiere decir que todos los alumnos tienen que ir a la facultad. Ahora, es lo que nos dijeron a nosotros, ¿eh? Pero tampoco puedo aclararte tu tema, o sea, tu tema particular, para nadie. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que sé, es, y te van a contestar. Te dejamos aquí, nos acompañas en suspenso. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión de lo que se vio anteriormente? Bueno, lo que comenzó a hablar la doctora con respecto a unitarios y federales. ¿Alguna pregunta, algo? No, profe. Quedó claro, bueno. Bueno, vamos a tratar de terminar en sí lo que empezamos a formar. Lo que nos interesa poder sacar en limpio en sí de todas estas circunstancias que ya estábamos mencionando, es 3 elementos básicos. Por un lado tenemos que ver la conformación del Estado-Nación, que no lo voy a estar reiterando, porque bueno, ya lo dijo muy, muy claro la doctora, con la definición de este sistema de unitarios y federales, que tenemos que sacar un par de elementos en limpio sobre eso, la aparición o los personajes de Simón Bolívar y San Martín en esta época, y por último, lo que fue la doctrina Monroe y el Congreso de Panamá, como respuesta a eso. Tratando de empezar a integrar todos estos conocimientos, como lo vieron anteriormente, muy bien explicado, las independencias ya habían pasado su tiempo, ya habían pasado su momento, pero llegaba una nueva etapa, que es de qué forma vamos a conformar justamente esos estados. Y sobre esto había 2 proyecciones básicas que, con respecto a la conformación del Estado,
lo que es conformación de gobierno es otra cuestión, forma de gobierno. Con respecto a lo que son las conformaciones de los estados, solamente tenemos dos modelos a seguir, lo que es el sistema unitario y lo que es el sistema federal. Ahora, debemos definir, delinear un poquitito más allá de la cuestión histórica y los elementos que tiene cada uno, sino bien conceptualizado qué sacamos de cada uno de estos modelos. Cuando hablamos de sistema unitario, básicamente, tanto sean unitarios y federales, para ser más específico, va a ser una región de territorios, pues, como lo explicó la doctora, pero lo que no tenemos que entender es que siempre un territorio va a tener que tener divisiones, es imposible que no lo pueda tener así. Que se puede llamar provincias, se puede llamar departamentos, se puede llamar regiones, nosotros le vamos a llamar provincias para que sea más natural para nosotros. Ahora, aquí es donde empiezan las diferencias, tanto sea en el sistema, dijimos, federal como en el unitario, la división va a estar propiamente marcada, pero en el sistema unitario, lo que se propone es que cada una de estas provincias, de estas divisiones internas, siempre resguarden para sí lo que es la soberanía. Por eso es que se habla de un poder central. Va a guardarse la soberanía y, del hecho de poder resguardarse este derecho, va a traer aparejado con ellos lo que es el derecho de secesión y el derecho de nulificación. ¿Qué significa tener incorporados estos dos derechos? Que cada una de estas provincias pueden nulificar cualquier decisión del gobierno central y que puedan establecer su propia independencia en cualquier momento determinado sin consulta o sin aprobación del gobierno central. Eso es lo que es el derecho de nulificación y el derecho de secesión. Nulificar, el gobierno central establece una ley en el cual todas las personas tienen que caminar con sombrero por la calle de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y una de las provincias dice, para nosotros eso es inexistente, y lo nulifica, y en esa provincia no se va a utilizar esa ley. Le doy algún ejemplo muy, muy rápido. Y en el de secesión, que puede decir, no quiero pertenecer más a este gobierno central, me declaro independiente. Esas son las posibilidades y el esquema que ofrece y que permite un sistema unitario. ¿Hasta aquí hay una duda? No, profe, Nada. perfecto. Fantástico. En cambio, en el sistema federal, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque las provincias van a delegar su soberanía a un gobierno central. La soberanía de cada una de las provincias que en el sistema unitario se la resguardan, la van a ceder. Y ellos se van a quedar con la autonomía. ¿Esto qué significa la autonomía? Que puedan dictar su propio código de forma, que puedan establecer sus propias constituciones internas, pero ya están entregando en la mano del gobierno central lo que es la soberanía. Y por ende, trae aparejado que pierden su derecho de secesión y el derecho de nulificación. Hasta ahí no hay inconveniente, pero si entregan todo esto, se comprende que deberían ganar algo. ¿Y qué es lo que gana el gobierno cuando, o el Estado cuando se conforma de manera federal? ¿Alguien lo sabe? ¿Poder? No, pero... ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Qué es lo que en el sistema federal dijimos que las provincias, a diferencia del Estado unitario, entregan la soberanía al gobierno central? Por lo tanto, también están cediendo el derecho de nulificación y el derecho de secesión. Por lo tanto, si entregan todo esto, ¿qué estarían adquiriendo? Soberanía. Autonomía. No, la soberanía. Dependen del Estado central. Autonomía. Claro, La autonomía es lo que le queda después de entregar la soberanía, eso es natural. Si yo te entrego la soberanía, me quedo con autonomía, no estoy ganando nada. Hay algo que se establece en los gobiernos federales que no existe en los unitarios, que es el eje de la temática del problema, de lo que tenemos que averiguar. No es el la libertad que tienen la libertad en poder dictar, como usted había dicho, que al tener su autonomía, ellos tenían la libertad de poder dictar la cuestión de forma.
a ver, chicos, estaban contra equivocados en el estatuto. A ver, tenemos soberanía, autonomía, autarquía. Son como descendientes, como diferentes grados. La soberanía, si entrego la soberanía me quedo con autonomía, y si pierdo la autonomía me quedo con autarquía, no gano nada. Es natural de la autonomía. Eso, digámoslo, lo podemos analizar cuando vean municipal, en el cual la autonomía municipal, en el cual tuvieron mucho tiempo para poder adquirirla. Pero esa es otra charla, es otra discusión. Acá estamos hablando, entregan la soberanía, pierden el derecho de secesión y unificación, pero en la conformación del Estado federal le tienen que entregar algo a las provincias que no los tendría en el Estado unitario. Profe, digo una idea, por ahí estoy equivocada, no sé, pero estaría bueno que por ahí me ayude. ¿Puede ser que crea su propia constitución, la autonomía de crear su propia constitución? Eso nace porque entregan la soberanía. A ver, eso no es ganar nada. A ver, vamos a ponerlos en otro ejemplo, y necesito que trabajen sus cerebros. A ver, ¿una persona que se casa es lo mismo que un concubinato? No. Tienen más ley. Bueno, ahí empezamos. Porque entra en una sociedad. Bueno, esperen, porque no queremos ver derecho de familia, pues no adelantamos mucho. Pero entendemos que no es lo mismo. Ahora, básicamente lo que es el ejercicio de derechos y de funciones pueden tramitarse básicamente bajo las mismas reglas sin mayor inconveniente, pero ¿qué pasa? El casamiento, si cuando se disuelve, se genera un gasto de plata bastante importante, ¿no? Eso se entiende. Pero, a ver, ¿qué adquiero? Si yo me caso y me va mal, voy a tener una consecuencia económica. Ahora, si yo no me caso y me va mal, listo, me separo y se terminó. Pero, a ver, si yo voy a tener ese gasto de dinero, significa que con el tiempo voy a poder adquirir algo. ¿Qué va a ser esa adquisición? ¿Económica? Económica, exactamente, la división del patrimonio. Y obviamente los derechos sucesorios, bueno, y demás elementos, ¿no?, que se van componiendo. El Estado, el derecho, incorpora ante tal situación, lo mismo que una sociedad, pasa que hablar de una sociedad capaz es un poco más ajeno a ustedes, podemos tener una sociedad de hecho, una sociedad registrada. La sociedad de hecho va a tener un montón de facilidades, digamos, porque va a estar en negro, pero llegado el momento va a perder un montón de amparos con respecto a la responsabilidad, a diferencia de una sociedad registrada que llegado el momento puede tener un montón de protecciones. Siempre hay una cuestión que si yo tomo esta decisión, tiene que traer aparejado. Ahora lo estamos hablando en lo que es directamente la conformación de exactamente lo que está en el chat. Exactamente esa es la manera. Pero quería ver si lo podían hacer. Lo que van a hacer del sistema federal, a diferencia del sistema unitario, es la ley de coparticipación federal. Ese es el eje temático de lo que tienen que entender. Esa es la discusión, ese es el problema. Y esa discusión no estábamos hablando de antes del 53. Esta discusión todavía hoy en día se ve vigente. ¿Y qué significa la coparticipación federal? En líneas generales lo vamos a entender como es una ley que va a existir dentro del sistema federal en el cual todas las provincias o regiones van a ser cuantificadas de alguna forma con sus ingresos y que se va a evaluar quiénes tienen más, quiénes tienen menos, para que justamente puedan entregar parte de ello y poder hacer básicamente una unidad de gestión. Eso significa, las que tengan más tienen que participar más, tienen que entregar más dinero para que las que tienen menos puedan adquirir con eso y poder solventar su administración de justicia, política y demás. ¿Lo van comprendiendo? ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Bueno, esta es la discusión de lo que sucedió en Argentina, porque entiendan que en América Latina tenemos básicamente dos estados que son federales, que es Argentina y Brasil, podemos incorporar a México, pero estamos hablando ya en la situación más del sur. Todos los demás estados se volcaron por el sistema unitario. ¿Qué fue el inconveniente que sucedió justamente en Argentina? Aquí es donde nace la cuestión. Teníamos un montón de regiones, en las cuales eran todas pobres, y teníamos básicamente Entre Ríos por la situación costera, Buenos Aires por el puerto y Córdoba por el tráfico, que eran, a diferencia de las demás provincias, muy ricas. Y todo un demás
territorio muy pobre. Entonces ahí es donde empieza la lucha de qué sistema vamos a adoptar. Van a haber 3 provincias con mucho poder que van a querer el sistema unitario, no van a querer el sistema federal porque no les sirve, y por el otro todo un país que va a abogar por el sistema federal. ¿Lo comprenden hasta aquí el eje de la cuestión, el ojo del problema? Ahora sí entendí. Eso es lo que nosotros debemos entender cuando hablamos de unitarios y federales, más allá de la adquisición de territorio, y tenemos que entender qué proponía cada sistema y por qué hubo problemas, porque si no son elementos en el aire, eso es lo que debemos integrar. Entonces, comprendido esto, y si no hay ninguna duda con esto, ahora pasamos al otro tema, que es entender qué pasó, qué hablamos cuando hablamos de San Martín y Bolívar. Recuerden, chicos, que finalizamos y replicamos, pues bueno, se nos fue un poco el tiempo. Cuando estamos hablando de San Martín y Bolívar, básicamente lo que vamos a pedirle que lean y que puedan ir estudiando es que San Martín y Bolívar tenían similitudes y también tenían diferencias. En las similitudes lo que vamos a estar hablando es que ellos, bueno, habían estudiado en Europa, se habían fortalecido, se habían hecho carreras militares, habían hecho carreras académicas, venían con nuevos pensamientos, estas nuevas ideas que en su momento también hablamos cuando hablamos de las independencias, de comprender que había un futuro, que había que generar lazos diferentes, que se necesitaba poder generar justamente estos procesos independentistas y que se necesitaba poder cambiar para poder llegar a lo que es el futuro. Pertenecían los dos a la logia Lautaro, tenían cargos militares, en eso es lo que hablamos con similitudes, pero luego vamos a encontrar con diferencias. La diferencia más abismal y más fácil que vamos a encontrar es que San Martín se veía a sí mismo como un libertador, comprendía y entendía que su función era ir liberando pueblos. Él no quería la gloria, él no quería formar parte de ningún grupo político, porque entendía que su misión era justamente esa. A diferencia de Bolívar, que se veía a sí mismo como el gobernador de todos los pueblos libres, y es por eso que, bueno, que avanzaron en su carrera. En esto después tienen diferentes formas en cómo pensar el gobierno, de qué forma poder generar justamente una Cámara de Comunes, Cámara de Lores, en un sistema presidencialista, en otro un sistema monárquico atenuado. Tenían diferentes formas de pensar qué hacer cuando tengan que conformar justamente sus independencias y sus estados. Sobre esto no hay mucho más, pero nos importa poder comprender estos dos personajes. Ahora, tenemos que enlazar lo que le dije anteriormente con lo que le estoy mencionando anterior. Ahora, ¿qué va a suceder? Va a suceder que San Martín, como saben, comienza su movimiento independentista en lo que es Argentina, cruza los Andes, se va por Chile hacia el Alto Perú, va generando una campaña, y eso ya no es necesario estar recordándolo. Pero va a suceder un problema muy importante. En mitad de campaña de San Martín, Buenos Aires se encontraba en plena discusión entre unitarios y federales. ¿Y qué es lo que sucede? Le solicitan a San Martín que vuelva con sus tropas, que se olvide de seguir libertando, que total a Buenos Aires no le importaba, si los demás eran independientes, que vuelva, pero no solamente ese egoísmo en lo que era la campaña independentista, sino que pedían que ponga sus tropas al servicio de finalizar esta discusión. Y como ustedes sabrán, o si no sabrán, se enterarán ahora, la conformación de la política militar, del pensamiento militar, es luchar contra el enemigo. Hay dos tipos de fuerzas de seguridad, las internas y las externas. Las internas están para contener los conflictos y para detener a las personas en caso contrario. En cambio, las fuerzas externas están para aniquilar al enemigo. Y es lo que mencioné, y decía, yo no puedo ponerme a pelear con un compañero porque piensa diferente. Eso no es función de un militar, no es función nuestra. Eso tendrá que resolverse por la diplomacia, por la política, por demás cuestiones. Por lo tanto, San Martín se niega a regresar y cumplir con las órdenes establecidas. ¿Esto qué efecto va a generar? Va a generar el efecto directo de que se le corten absolutamente todos los suministros, en armas, en comida, en sueldos, en vestimentas, todo. Van a sacarle la mano a San Martín. Es por eso que siempre uno cuando lo estudia a San Martín, y bueno, lo van viendo acá que también lo va mencionando en el chat, un personaje muy importante porque siempre se lo destaca
justamente ese espíritu filántropo. Era el primero en entrar a la batalla, era el último en salir, era el último en cobrar, era el último en ingresar al salón comedor, él siempre, el último que recibía los armamentos, el último que se recibía con vestimenta, siempre se preocupaba para que sus soldados, sus granaderos, obtengan absolutamente todo. ¿Qué pasó? Ante esta situación y a San Martín que no llegaban, él termina costeando la última campaña hasta que llega a Guayaquil, donde se encuentra con Simón Bolívar. Lo costea él con sus propios fondos. Esto es una de las consecuencias en las cuales tampoco había adquirido mucho dinero a lo largo de su vida, pero digamos que por su familia y por demás circunstancias no era un desamparado, pero esas son las principales causas de su extrema pobreza en los últimos años de vida, porque todo lo que tuvo, todo lo que pudo conseguir, lo puso al servicio de la liberación de América. Entonces ahí es donde se encuentra este famoso encuentro de Guayaquil, en donde se va a reunir con Simón Bolívar, de las cuales las historias son muy diversas. Hay muchas que hablan de que Bolívar lo destrató a San Martín, lo tuvo muchas horas esperando a que se puedan reunir con él, que discutieron y no se pusieron de acuerdo por los diferentes tipos de pensamientos que tenían, que la realidad no puedo yo saber mucho más de qué verdaderamente sucedió, pero sí les tengo que marcar un hito histórico, que esto es real, que es que San Martín les entrega sus tropas a Simón Bolívar. ¿Cómo se comprende esto? Y en virtud de, en principio, lo que mencionamos anteriormente, esta cuestión de verse diezmado y ver que ya no podía continuar con ellos, y entonces se los entrega para que él pueda utilizarlas y pueda terminar la función, y él se retira al exilio, pero también entendiendo que Simón Bolívar, al tener un cargo superior en la logia de Lautaro frente a San Martín, es que lo entendía como superior y es por eso que hizo la delegación de tropas. Por lo tanto, ahí entendemos no solamente el inconveniente que tuvimos entre unitarios y federales en Argentina, sino hasta qué forma esto afectó esta lucha, incluso en cómo fue el desenvolvimiento de las independencias en toda América Latina. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Fantástico. Sí, San Martín ya estaba muy enfermo, pero más allá de eso, las enfermedades en estas épocas eran bastante conocidas. Se murió varios años después, hizo distintas apariciones ya después de la mano de Rosas, que le regala el sable y diferentes cuestiones, pero ya mucho más viejo. En los últimos minutitos que nos quedan de este bloque, ya antes de replicar, les marco situaciones de color como para que puedan comprender la gravedad de esta discusión entre unitarios y federales en Argentina. Vamos a ver que hubieron constituciones unitarias, hubieron constituciones federales, hubieron grandes luchas entre Urquiza y Rosas. De eso nace incluso lo que es la anécdota de la aparición de dulce de leche, en el cual la cocinera de Rosas, una visita de Urquiza, que no sabía cómo hacer para sacárselo de encima, ante esa situación dejó la leche en el fuego y cuando volvió se encontró con ese menjunje. Tantas historias que tiene esto, pero lo que más nos interesa es entender estos elementos. ¿Cuándo fue la primera constitución argentina? Hola, ¿hay alguien? 1852. 1853, la primera constitución argentina. ¿Qué detalle tenía esta constitución? ¿Quién faltaba en esta constitución? Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires falta y no firma la Constitución. Fíjense en hasta qué punto todos los acuerdos y pactos y tratados de San Nicolás, desarrollo de todo lo demás, hicieron que Buenos Aires hasta última etapa no quisiera ingresar. ¿Y cómo finaliza esto? En la Constitución de 1853 hay una norma en la cual establece que esa Constitución no puede ser reformada por el plazo de 10 años. Y ¿cuáles eran justamente los primeros 10 años de 53? Van a ser hasta el... Ya tenemos que salir, cargar más. Ya son y 20. Bueno, está bien. ¿Cuál fue la primera reforma constitucional que tuvo Argentina? 56. No. 1860. 1860, por lo tanto en Argentina de 1853 sumamos 10 años, da 1860, ¿no? Esto es algo que van a ver en constitucional, que todas las reformas constitucionales, todas tenían algún vicio de nulidad. Pero bueno, ¿por qué se hizo la reforma del 60? Justamente para que Buenos Aires pueda ser ingresada a la Constitución.
Esos son los efectos. Y lo podemos ver incluso el día de hoy, cómo es la conformación de Buenos Aires con respecto a todos los demás estados. ¿Cómo lo podemos ver? Todas las provincias tienen un gobernador, esos tienen un jefe de gabinete, la cuestión de la policía, que hace muy poquito tiempo consiguió su propia conformación de la policía, las partidas presupuestarias, el inconveniente que hubo hace muy poquito cuando pasó la necesidad de necesitar más recursos coparticipables para apoyar a la provincia de Buenos Aires, en el cual se sacaron justamente de la ciudad y se levantó una ola de críticas, que justamente es esa situación, sin hablar de política y sin hablar de gobierno, pero anteriormente se le había aumentado 2 veces, sin ningún tipo de necesidad y sin ningún tipo de contraprestación, la partida presupuestaria de la coparticipación a la ciudad, por la cuestión del subte, que el subte se pasó con sus gastos, por relación de la policía, y ahí nadie discutió, y cuando se necesitó en provincia una mayor participación, se generó. ¿De lo que hablamos antes? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, eso es lo que nos interesa ver hasta qué punto esta cuestión no se va a ver en esta unidad, sino nos va a acompañar a lo largo de la historia, y no sabemos todavía cuántos conflictos puedan llegar a surgir, o vamos a poder ver la importancia, el egoísmo o la manera de plantearse y ver justamente sobre estos recursos coparticipables que van a nacer justamente lo que lo mencioné antes, cuando se toma la decisión de conformar un gobierno, en este caso federal. Bueno, terminamos, así no se le hace muy largo, porque hay muchos que empiezan otras clases y ya manejan su tiempo. Nos quedaría Doctrina Monroe y Congreso de Panamá. Esto se lo resumo bien rápido, si no hay ninguna duda hasta aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? En toda esta situación, y todo este inconveniente, donde estábamos con la conformación de los estados, gobiernos y demás cuestiones, va a haber en Estados Unidos un presidente que se va a llamar Monroe, en el cual en el inicio de las sesiones legislativas va a dar un simple discurso, en el cual en su momento no va a generar mayor lío, mayor inconveniente, mayor cuestión, pero va a haber una persona que va a alzar su voz contra esto. ¿Y qué es lo que sucedía? Monroe, en el cual, a través de este discurso muy simple, va a manifestar no América para los americanos, como pueden encontrar en muchos resumen, sino lo que va a decir es que ellos se encontraban en la necesidad, en la obligación de impedir la recolonización de América Latina. Que ellos se veían en la necesidad, en la situación de poder protegerlos, cuidarlos y estar de alguna forma como protectores de América Latina. ¿Por qué le digo que esta situación y este discurso de Monroe no genera muchísimo interés? Porque la verdad que hay que entender qué era Estados Unidos cuando Monroe habló. Estados Unidos no tenía 2 barcos de papel, no tenía marines, no tenía un dólar fuerte, no tenía economía, no tenía nada. Recién estaban empezando a agruparse sus estados, que ya se habían hecho de independencia, pero saben que muchos estados más después se fueron agregando. Pero el que levanta la voz con esto justamente va a ser Simón Bolívar, en el cual le va a decir, ojo con Estados Unidos, que así sin ser nada, ya tienen en su sangre el carácter imperialista, en este caso británico, por herencia, ¿no? Y así sin tener absolutamente nada, ya están planteando la obligación o necesidad de ampararse y de hegemónicamente proteger a América Latina. ¿Y qué razón que tuvo, no? Porque vamos a ver en la clase que viene los diferentes corolarios, diferentes acciones que se hicieron justamente basándose en la doctrina Monroe. Diplomacia del dólar, el protectorado financiero, la política del garrote, política de buen vecino, diferentes formas en las cuales, basándose en eso que dijo Monroe, Estados Unidos va a tomar intervención y va a verse inmiscuido en asuntos de América Latina. En el bloqueo a Venezuela con medio de la enmienda Platt, en la doctrina Grau, en los conflictos de Cuba con la enmienda Platt, y así en lo que fue el Canal de Panamá, diferentes situaciones históricas en las cuales Estados Unidos, basándose en esta situación, generó y se ingresó. Hace muy poco escuchamos algo similar cuando fue el inconveniente entre Maduro y Guaidó. Como recordarán, Estados Unidos quiso imponer un presidente en Venezuela,
en virtud de verse afectada la democracia, y que justamente muchas personas volvieron a salir a decir, volvió la doctrina Monroe a América Latina. Esto, como ha sucedido, que fue por ahí el eje más temático, se ha visto en muchos otros casos. E incluso también, aunque no sea pura y directamente el linaje de la doctrina Monroe, nacen también la posición en la cual Estados Unidos considera que tiene que proteger al mundo. Estamos hablando de la búsqueda de armas masivas y demás tipos de intervenciones que hizo Estados Unidos en el mundo, nacen de alguna forma de este pensamiento de Estados Unidos de, en el caso de la doctrina Monroe, comprender que tiene la obligación de proteger a América Latina, pero en su forma general en su pensamiento de tener que proteger a todo el mundo. Por lo tanto, Simón Bolívar, ante esta declaración, ante este discurso, hasta acá volvemos a marcar, y discurso, la doctrina se va a hacer con el tiempo. Este discurso, que es tomado con el tiempo, viendo la retrospectiva, fue analizado y declarado como la primera política exterior que se planteó en América Latina, va a convocar a un congreso, que es el famoso Congreso de Panamá. Simón Bolívar, por lo tanto, dice, tenemos que agruparnos, tenemos que hacer un bloque latinoamericano para justamente protegernos de Estados Unidos, más que de Inglaterra, sus colonias y demás cuestiones. Para finalizarlo y para no ser muy largo, ¿qué fue lo que sucedió? Se fueron mandando todas las invitaciones, se fueron enviando todas las cuestiones. Estados Unidos no fue invitado, pero igualmente mandó 2 veedores, porque quería saber qué se hablaba. Muchos países estaban en guerra y no participaron directamente, ni siquiera asistieron. Otros países, que estamos hablando como Argentina, como Brasil particularmente, como se sabía que se iba a hablar de la abolición de la esclavitud, ni siquiera les interesó participar. Y así fueron sucediendo que muy pocos países, más que nada los centrales, por una cuestión de cercanía, fueron los que participaron, y cuenta la historieta de la historia, que estos 2 emisarios de Estados Unidos que envió, uno se perdió en el camino y llegó tarde, y el otro también se perdió en el camino y se metió en la selva y fue devorado por los caníbales. Así cuentan las historias. Por lo tanto, eso fue lo que aconteció en el Congreso de Panamá. Básicamente, muy pocos países asistieron, no se generó ningún tipo de lazo, ni acuerdo, ni convenio a largo plazo, a mediano y corto alguno que otro, pero más que nada representativos, y dejó entender que América Latina estaba en pañales con respecto a su conformación y a su forma de pararse frente al mundo, y lamentablemente hasta hoy sigue viviendo las consecuencias de eso, no solamente de un Congreso de Panamá fallido, sino que hasta hoy en día todavía no ha podido generar nunca un bloque común para poder no solamente protegerse de Estados Unidos, sino de cualquier tipo de política mundial que lo quiera estar afectando. No tenemos un solo acuerdo que funcione en su totalidad. Podemos hablar del Mercosur, pero siempre sabemos, y vuelvo a repetir, sin hablar de política, pero cuando hay gobiernos populistas masivamente en América Latina son cuando más se puede ver algún tipo de actividad, movimiento, pero luego en gobiernos liberales desaparecen y no tienen ningún tipo de participación, pero esa es la realidad que nos compete. Hasta el día de hoy, América Latina todavía nunca se pudo agrupar para poder hacer un bloque común, ni armamentístico, ni político, ni económico, ni de ninguna índole. ¿Alguna duda con esto último que vimos? Hola, hola. No, profe. No, profe. profe. Siempre en la clase anterior cuando empieza, ¿no? Bueno, nos quedaría para la clase que viene 7 del 9, los gobiernos oligárquicos liberales, Revolución Mexicana y Reforma Universitaria, que eso sí es súper tema de examen. Pero bueno, ya nos quedan 2 clases más. Así que bueno, si no hay más dudas, están en cronograma, chicos. Se los leo igual. Gobiernos oligárquicos liberales, que básicamente lo vio la doctora hoy, economías primarias exportadoras, que también lo vio, inmigración, que también lo vio hoy la doctora, orígenes del movimiento obrero, y básicamente lo más importante, la Revolución Mexicana y la Reforma Universitaria. Buenísimo, profesor. Fantástico. Bueno, chicos, si
Si no hay preguntas, no hay nada. Los dejo libres y nos estamos viendo el Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Siempre claro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Seguimos con la guía del campus, ¿no? Muchas gracias, profe. Hubo una pregunta por ahí. ¿Qué cosa? Seguimos con la guía del campus, ¿no?